No, es precioso todo eso porque eso, podríamos decir, es la decoración de lo que el Señor pretende con nosotros, ¿sí? En cuanto a primicia se refiere. Porque en realidad, claro, si entendemos lo que hacían los judíos, ¿sí? Aquellos primeros de la fe, podíamos entender de que realmente traían toda la cosecha, ¿sí? Entonces traían la cosecha, no era plátano precisamente, nosotros traemos la fruta para decorar de acuerdo a donde vivimos, ¿no? Como una demostración de aquella cosecha. Pero usted sabe que en realidad, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos podemos ver nosotros como primicias para Dios, ¿sí? Entonces, primicia es más allá de lo que hemos entendido, es más allá de lo que hemos conocido. Es obvio de que primicia siempre el Señor nos irá revelando algo a nuestras vidas para que nosotros año a año vayamos entendiendo qué es lo que tenemos que presentar delante de Él. ¿Amén? Entonces, vamos a recordar primeramente, yo creo que le di un versículo ahí de Santiago donde vamos a mirar, por ejemplo, el hecho de que dice Santiago 1:18, dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura, ¿sí? Entonces, lo primero que el Señor quiere hacer es demostrarnos de que si hay una primicia, ¿somos quién? Nosotros, ¿verdad? Es de su voluntad, nos ha hecho nacer, dice, para ser primicia, y por la palabra de verdad. O sea que no puede faltar la palabra de verdad, y usted sabe que la verdad va creciendo. Por eso le digo, vamos a ir entendiendo cuán primicia somos o qué es lo que es justamente celebrar una primicia anual para Dios, ¿sí? Entonces vamos a ir entendiendo más de primicia, ya que todos los años nos va dando Dios el entender lo que es ser primicia, ¿no? Y esto es una manera de imitarlo al Señor, porque el primer primicia, ¿quién es? Él, ¿verdad? Hay muchos versículos que lo muestran, no vamos a ir allí, lo vamos solamente a recordar. Dice que Él es la primicia de sus criaturas, Él dice que Él es la primicia en cuanto a la resurrección, ¿sí? Él es la primicia, lo hemos visto muchas veces ahí en 1 Corintios 15, donde habla de que Él es el primero y después nosotros como primicia. ¿Se acuerda ese versículo? No lo vamos a leer, pero lo vamos a recordar, solamente está hablando de resurrección, de resurrección. Y dice ahí en capítulo 15 de Corintios, dice que en aquel momento será primero Él, después las primicias, y después los de Cristo en su venida, ¿sí? Entonces el ser primicia nos pone ahí en un lugar intermedio entre los que van a ser de Cristo, ¿sí? Los que van a ser de Cristo después de los primicias. Entonces ser primicia es importante, pero no solo primicia, que es de lo que yo le quiero hablar ahora. Él es la primicia en un montón de cosas, pero la Biblia muestra que Él es el primero y el último. Entonces yo quiero que hablemos de eso, porque si tenemos que imitarlo a Él en todo, nosotros tenemos que ser los primeros y los últimos. Entonces no solo para ser primicia, no vaya a ser que yo me quede diciendo yo fui el primero, pero no fui el último, ¿sí? Entonces quiero que revisemos esto. Porque tenemos una frase en las Escrituras que a lo mejor la hemos malentendido o la hemos usado para otras cosas y no para lo que deberíamos usar. Vamos a mirar primeramente de que Él es el primero y el último. Vamos a revisar un par de versículos en Apocalipsis donde lo dice. Entonces Él no solamente es una primicia, es también el último. Apocalipsis 1:11 dice, y que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están, y lo envía a las iglesias. Entonces yo quiero que miremos esto.
Porque ser primicia es ser primero diría la Escritura cuando uno revisa las acepciones de la palabra primicia, dice que es ser el primero en tiempo, en lugar y en rango o en forma, ¿sí? Entonces ser primero en varias cosas. Ser primero en tiempo, en lugar, en rango o en forma, como dice la maestra. Eso es ser primicia. Pero no solo tenemos que entender el ser primero, sino también ser el último. Quiero que aprendamos a ser primeros y ser últimos también, ¿sí? Porque a lo mejor hemos entendido mal alguna frasecita que ya la vamos a estar mirando, pero necesitamos ver esto. Acá una de las cosas que vemos al Señor presentándose ya no solo como una primicia, sino como el último también, ¿sí? El primero y el último. Y se aparece justamente para que en realidad el apóstol Juan pueda escribir, ¿sí? Puede escribir. ¿Qué libro escribió? En este caso, aquí escribió varios libros. El de las revelaciones, ¿sí? El libro de las revelaciones para enviarlo a las iglesias, ¿sí? Entonces se le aparece como el primero y el último para que él pueda escribir el libro de las revelaciones y enviarlo a todas las iglesias. Téngalo en cuenta ahí, si me olvido, hágamelo acordar. Vamos a leer el verso 17. Dice, cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, vamos a leer versos 18 y 19. Dice, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, y le vuelve a decir, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. Entonces, las veces que el Señor se presenta como primero y el último, para decirle a Juan, primeramente, decirle a Juan que escribiera en un libro las revelaciones, ¿sí? Las revelaciones para enviarlas a las iglesias. Una de las cosas que le agrega es que lo que tenía que escribir eran las cosas que había visto, las que son y las que iban a ser después. ¿Sabe que a veces nosotros como iglesia nos quedamos con las primeras cosas? Guárdese, cuídese de quedarse con las cosas que ha visto, sean buenas o sean malas. No nos podemos quedar con las cosas que hemos visto. ¿Sabe que muchas veces detenemos nuestro proceso, el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros porque nos quedamos con las cosas que hemos visto? Pueden ser buenas o malas. Me quedo con las buenas y quiero que esas buenas se repitan. Y abrazo esas buenas y busco que se repitan. Y como no se repiten en esta iglesia, la busco allá. Y como no se repiten allá, me voy a otro lado. Busco lo primero. Pero tenemos que entender que hay cosas que van evolucionando. Están las cosas que hemos visto, incluso si son malas. A veces hay gente que se detuvo en la carrera de servir al Señor porque vio cosas malas. Y por ver cosas malas, se detuvo. No podemos detener por ninguna cosa, ni por buenas ni por malas. Las cosas van avanzando, las cosas van cambiando, tenemos que ir a nuevas etapas, a nuevos órdenes que el Señor va estableciendo y tenemos que ir arribándolo. También tenemos que saber que hay cosas que todavía no hemos visto y que van a suceder. Son cosas que el Señor quiere revelarnos, nos las quiere dar, aun cuando quizás nosotros no alcancemos a experimentarlas. Pero si Dios nos las muestra por revelación, tenemos que declararlas. ¿Sabe que no siempre los profetas pudieron vivir lo que declararon? Se murieron antes de vivirlas, pero se les mandó a declararlas. Ellos la vieron y lo gustaron y lo disfrutaron. La Biblia dice que los profetas, escribieron cosas que ellos mismos no la vivieron, no la disfrutaron, pero sí estaban escritas para después, pero se gozaron por verlas y las dijeron y las declararon.
Acá dice que Juan tenía que escribirlo en un libro. A nosotros a lo mejor no se nos ha mandado a escribirlo en un libro, pero sí es que escribamos en dónde. En la mente y en el corazón. Tenemos que escribirlas porque somos cartas, ¿cómo dice? Leídas, cartas abiertas, cartas leídas al mundo. Por eso cada uno somos una biblita. Y podríamos decir, deberíamos hacer de cada uno de nosotros un libro de las revelaciones, un libro del Apocalipsis, y no para mostrar qué es lo que la gente se creyó siempre, que el Apocalipsis traía desastres. Trae revelación. Trae revelación de quién somos, para qué estamos, qué vamos a hacer, qué va a suceder. Pero no un desastre. Que habrán desastres, pero nosotros no seremos un desastre más. Tenemos que escribir, aprender a escribir. Una de las cosas que el Señor le dijo, lo dice el verso 18. Él le dice, yo soy el primero y el último. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí, vivo. Usted sabe que cuando nosotros hemos sido hallados por el Señor, ¿cómo nos encontró Él? Muertos. Muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Hemos estado muertos en ignorancia, en insensatez, en desconocer todo el plan eterno. Estábamos muertos. Pero ahora vivimos. Pero igual que Él, antes de estar muertos, estábamos vivos también. Y es algo que nosotros tenemos que saber. De que Él nos encontró aquí en el planeta muertos. Muertos por los pecados, muertos por el error, por la ignorancia. Pero antes de eso, teníamos una vida. Una vida que Pablo la presenta como aquella vida que teníamos al lado suyo antes de que el mundo fuera. Entonces necesito descubrir y recordar eso primero. A veces nos olvidamos de eso primero. Hay gente que hasta desconoce que ha sido primero. Solamente a veces se cuenta, el cristiano cuenta solamente desde que resucitó en el Señor y de ahí para adelante. Y olvida o no sabe que ha habido un primero. ¿Se acuerda usted de que fue primero? A que no nos acordamos, pero lo creemos por fe, ¿verdad? Necesitamos creer por fe de que estábamos en Él antes de que el mundo fuera. En el mundo después, por haber traído de nuestros antepasados desde Adán hasta hoy, muertos en delitos y pecados, errores o ignorancia, muertos y vueltos a resucitar, pero teníamos una vida antes. Por eso necesitamos recuperar como Él, el de ser primeros y últimos. Y últimos. Amén. Vamos a irnos a Lucas 13:30. Nosotros tenemos esta frase y que a lo mejor la hemos malinterpretado o usado de una manera incorrecta en otros momentos, pero quiero que la volvamos a rever para que recuperemos una verdad mayor, ¿sí? Ya que somos renacidos por la verdad. ¿Se acuerda el primer versículo que leímos? Para ser primicias tenemos que ser nacidos por la verdad. Dice, he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Fíjese, por lo menos yo había entendido o se me predicó de que habían algunos que habían sido primeros, sí, pero que no iban a ser postreros. Y que habían unos que habían sido últimos que no iban a ser primeros. Lo que yo ahora entiendo que si tengo que imitarlo al Señor, no puedo haber sido primero y no ser postrero, o ser un postrero sin ser un primero. Tengo que recuperar la imagen de Él, la identidad de Él, para ser primero y el último. Un primicia y el último también. Fíjese, en el contexto de esto, de lo que el Señor estaba hablando,
está hablando, por ejemplo, de Abraham, un versículo anterior. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino, y vosotros estéis excluidos. Verso 29, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Jesús habla con aquellos que no querían escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Ustedes saben que los judíos se resistieron a recibirlo, a aceptarlo, y se le opusieron a muchas cosas, a las cuales el Señor le dice, no vaya a ser de que ustedes estén excluidos. Ustedes van a estar excluidos de todo esto, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y les aclara, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué fueron? Pero primeros. Fueron los primeros en entender el plan para poder llevar a cabo lo que el Señor tenía que mostrar como reino, ¿sí? Por ejemplo, usted sabe que a Abraham se le prometió, ¿en ti serán benditas? ¿Sí? Preparó de antemano algo para que Abraham supiera de que en él iban a ser benditas. ¿Lo vio? No. Pero se le prometió. Fue el primero, ¿sí? Pero por ser el primero no deja de ser el postrero. Le llegó el tiempo a Abraham, Abraham se murió y ahora está esperando ser postrero también. Ser parte de lo que Dios tiene preparado. Pero también necesitamos saber esto. Dice, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Ahí está hablando de nosotros, que vendríamos de cualquier parte del mundo justamente a sentarnos. No somos del pueblo judío, ¿sí? Pero vendríamos de todas partes justamente llamados por Dios para sentarnos. Somos los postreros, pero eso no quiere decir que no seamos los primeros, ¿sí? El hecho de que hayamos sido escogidos al último no quiere decir que no seamos parte de lo primero. Nuestra estructura física no estaba al principio, pero sí todo el trabajo espiritual que Dios quiere hacer. Tanto en los primeros como en los postreros está el mismo trabajo de lo que Dios quería que fuéramos creyendo, que fuéramos guardando esa verdad presente. Pero quiero que sepa esto, que mientras haya en nosotros una verdad más actualizada, tenemos que irla tomando, sin perder lo primero, pero sí saber, como se le dijo a Abraham, escribe las cosas que son, las que has visto, las que son y las que serán después de esta, ¿sí? No podemos perder, no me puedo quedar con las cosas que he visto, como decía recién. Tengo que ver cuáles son las que son ahora, pero también tengo que ver las que vendrán después de esta. Si yo me quedo con lo que veo ahora, digo, después de esto no hay nada. Está el fin del mundo. Pero yo necesito ir a las Escrituras para saber si es el fin del mundo. Necesito saber cuáles son las cosas que vendrán después de esta, porque necesito animar a la gente, pero más que animarla, es escribirle en la mente y en los corazones, porque a eso se nos envió. A escribir en las mentes y en los corazones, que somos los primeros y que somos los últimos. El asunto es de que no haya entre nosotros excluidos. Excluido es el que no quiere ser ni primero ni último. El Señor a los que le dice que ustedes estén excluidos, pero van a estar excluidos porque ustedes quieren. Porque no quieren escuchar, porque no quieren entender. ¿Por qué no pueden estar entre los primeros y los últimos? No es que el que fue primero no va a ser último, ni el último no va a ser primero, sino que tiene que ver con un plan completo. Volvamos a recuperar el verso 30. Y aquí hay postreros, los del norte, sur, este y oeste, que serán primeros. Y los primeros, Abraham, Isaac y Jacob, que serán
postreros. O sea, nos vuelve a juntar todos en una misma fe, en un mismo plan, en un mismo diseño, en algo que el Señor quería y tenía preparado de antemano. Por eso lo que necesitamos seguir haciendo entender a la gente que Dios no excluye, nosotros nos excluimos. Porque no queremos entender, porque no queremos aprender, porque no queremos ser parte de lo que el Señor pretende que seamos. ¿Amén? Vale. Quiero mostrarles una cosa que está en 2 de Samuel 19:12. Fíjese que cuando el Señor habla de exclusión del reino. Excluidos del reino. Cuando recién citamos a los primicias, por ejemplo, mostrábamos de que dice Pablo, primero Cristo, hablando del orden, ¿sí? El orden de resurrección. Y usted sabe que resurrección no es solamente cuando el Señor levante los cuerpos, que es lo que hará con Abraham, Isaac y Jacob. Porque el Señor dijo que Él no era Dios de muertos. No es Dios de muertos, es Dios de vivos. Por eso, cuando en alguna oportunidad le nombraron esto, Él dijo, Dios no es Dios de muertos. O sea que para Él Abraham está vivo, esperando. Aparte, no solo eso, está vivo, usted sabe que está vivo porque nosotros lo revivimos cada vez que extraemos la fe, la motivación, la confianza, la fidelidad que hubo en Abraham. O sea, lo traemos y lo vivimos entre nosotros. Él no ha muerto porque lo sacamos. Sacamos a David, sacamos a todos para revivir lo que ellos han vivido y revivirlo con nosotros. Pero así como hay una muerte física y una resurrección física, también está la espiritual. Resurrección, muerte espiritual, muerte espiritual y una resurrección espiritual que no podemos perder. Fíjese que cuando Pablo habla de las primicias, dice que hablando del orden de una resurrección, primeramente espiritual y después física, dice que primeramente Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. No se pierden, pero dejaron de ser primicia. Quiero recuperar lo que es ser primicia. Ser primicia es ser primero y ser último. No ser último solamente. ¿Sabe que hay muchísimas personas de que, por ejemplo, en el lecho de muerte dijeron, Señor, quiero recibirte como mi Señor y Salvador? Pero se perdió el ser primicia. Se perdió ser primero en tiempo, rango, lugar. Quiero que entendamos de que cuando puede haber un crujir de dientes, cuando no entendemos de qué nos perdimos. Yo quiero que no nos perdamos de entender lo que es reino, de ser excluidos de lo que es ser primicia o de lo que es ser parte de un reino. A ver si me entiende después, al final. Hasta el final. 2 de Samuel 19:19. Dice así. Dijo el rey, está hablando David, no me culpe mi señor de iniquidad. A ver, ¿es ese? 12. 12. Yo me equivoqué. Vale. El 12. Dice así, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? El que está hablando es David. El rey es él. Y le reclama, él tiene que volver a ser rey en Israel. Se ha muerto Absalón y él tiene que volver a su reino.
Se ha muerto su hijo y él tiene que volver a restablecerse sobre Israel. Sobre todo Israel. Pero les reclama a los de Judá. A ver si lo dice en el versículo anterior o después. A ver, en el anterior. A ver, leamos el anterior. El rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Lo que hace es reclamarle a los de Judá, a los de su casa. Él dice, les reclama a los de su carne y a los de sus huesos. ¿Por qué ustedes no son los primeros? ¿Por qué tienen que ser ustedes los últimos? ¿Por qué van a ser ustedes los postreros en hacer volver al rey? Lo reclama él mismo. ¿Por qué no están ustedes luchando para que yo vuelva? ¿Sabe qué? Nosotros también podemos ser los primeros o los últimos en hacer volver el rey. Y al hacer volver el rey no es que solamente venga en su segunda venida y todo ojo lo vea. ¿Sí? Porque incluso en eso Apocalipsis dice el espíritu y la esposa dice ven. Pero no todos. El espíritu y la esposa dicen ven, Señor Jesús. Pero antes de decirle vení, Señor Jesús, como un llamado, lo que tenemos que hacer es de que venga a la vida de las personas. ¿Por qué tengo que ser el último? ¿Por qué cuando soy de su carne y de sus huesos? ¿Sabe que ser de la carne y de los mismos huesos tiene que ver que seamos de una misma estructura? Los huesos son la estructura de una iglesia. La carne tiene que ver que tengamos los mismos sentimientos. ¿Por qué? Si Dios nos ha dado una estructura, si Dios nos ha mostrado cuál es el diseño para ser iglesia, para trabajar como iglesia, para trabajar como la esposa. Usted sabe que la esposa no es lo mismo que los invitados, no lo dice el libro de Apocalipsis. Dice que en la gran boda del Cordero está la esposa, que se le ha concedido que se vista de acciones justas. Y después están todos los invitados, donde no se le pide que tenga acciones justas, pero están invitados a la boda. Entonces tenemos que aprender a distinguir cuándo soy primero y cuándo soy último. Claro que puedo tener la oportunidad de ser salvo y de un montón de cosas, y puede ser en el último momento y en el hecho de mi muerte. Pero me voy a perder de ser primero, de ser una primicia para Dios. No me puedo perder de ser una primicia para Dios, más cuando he sido llamado para ser primicia para Dios. Ustedes van a ser los postreros siendo de mi carne y de mi hueso. ¿Por qué van a ser los postreros? Fíjese que se los reclama a los de su familia, de Judá. Él era de Judá. No se lo reclama a todo Israel. Por eso yo quiero que piensen esto. Porque el reclamo ahí venía del mismo rey. El reclamo no es del pastor de una iglesia, del apóstol de una iglesia. El reclamo viene del mismo Señor. Ustedes son huesos de mis huesos, carne de mi carne. Se les ha revelado la estructura. Se les ha revelado que tenemos que tener el mismo sentir, la misma carne deberíamos tener. ¿Por qué tenemos que ser los últimos en hacer venir al rey? Primeramente a morar en la vida de los corazones de las personas. Esa es una manera de hacer venir al rey. El que more en la vida de los corazones de las personas. Pero aún así usted sabe de que no solo tenemos ese nacimiento, ¿no? Que lo dijo el apóstol Pablo, podemos entenderlo a él cuando él dice: yo vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros.
la necesidad de que no solo la gente reciba al Señor, sino que todo el proceso se pueda establecer en las personas. Una cosa es que la gente se excluya y otra que las excluyamos nosotros. Amén. Quiero leer Primera de Crónicas 29:29. No seamos los últimos en traerlo al rey. Seamos los primeros. Los primeros y los últimos. Porque no es que, yo ya hice mi tarea, ahora que la hagan los otros. No. Sabe que el Evangelio es algo que no podemos jubilarnos. No podemos decir, ya está viejita la pastora, desde ya se los voy diciendo, a mí acá no me echa. Jubilemos a la pastora porque está vieja. No existe la jubilación porque esto no es una profesión, es una vida. Esto es un estilo de vida. Entonces puede que llegue un momento donde yo no pueda venir y pararme acá, pero eso no quiere decir que el estilo de vida yo lo siga llevando. En silla de ruedas. Usted me pasea por todo. Se trata de que he entendido y que hasta donde puedo hago. No me limito, no corto, porque esto no es una profesión. Entonces necesitamos saber de que hasta el final. Si soy suyo hasta el final, como lo he cantado, no es solamente una canción. Y soy suyo hasta el final para hacer lo que Él me ha enviado a hacer. Y recupero lo primero. Lo que me envió a hacer es escribir. En la mente y en los corazones. Hasta donde Dios me haya revelado. A Abraham no se le reveló lo que se nos revela ahora tampoco. Pero Él estará entre los últimos. Porque lo que Él no hizo en su tiempo, lo tiene en el chip de su espíritu. Entonces cuando se ha resucitado, todo eso saldrá. Son parte del reino. Pero nosotros tenemos que ser de los primeros y de los últimos. ¿Sí? Primera de Crónicas 29:29 dice: y los hechos del rey David, los primeros y los últimos, y los postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Lo que nos hace ser primero y postrero son nuestros hechos. No es el de haber venido primero o de irme al último. Son nuestros hechos. Lo que lo hizo primero Abraham fueron sus hechos. Fe y obras. ¿Tuvo obras Abraham? Lo recalca la Escritura. Demostró su fe por las obras. Lo que hizo demostró su fe en lo que sea, en lo que haya hecho, en lo que hiciera. A cada uno se nos va a mostrar de que demostremos nuestra fe con nuestros hechos. Nuestros hechos declaran si soy primero en tiempo, en rango, en lugar. Los hechos lo declaran. Los hechos van a declarar si sigo siendo el último hasta el final, hasta el último momento de mi vida. Como lo dijo, por ejemplo, el profeta Simeón. Dice, ahora me puedo ir en paz porque mis ojos han visto al Rey cuando presentó al niño Jesús, ¿no? Y ahora me puedo ir. Ya vi lo que tenía que ver. Pero no desmayaron sus ojos, igual que la viejita que vino juntamente con él, una profetisa, que sé yo, tenía como 1000 años, la viejita esperando, aguantó hasta que vino el Señor. Y nosotros lo que tenemos que ver es de que aguantemos. ¿Sabe qué? No nos conformemos con que digamos, yo hice muchas cosas. Yo hice un montón de cosas. No mire lo que hizo. Mire lo que está haciendo y lo que hará. Y lo que hará.
Fíjese que dice que, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están todos escritos en el libro de las crónicas de esos profetas. Para nosotros es revelación aquí. Póngame el Strong. Porque ellos recopilaron la vida de David y las escribieron, y cada uno la escribió desde su lugar. Entonces, todos los hechos primeros y últimos están escritos en esos libros. Para nosotros, esos libros, por ejemplo, la crónica, que vendría siendo. En el original dice póngalo, el Dabar, ¿sí? Entonces, las crónicas o las palabras de los hechos de David están escritos ahí, en libros que ellos escribieron. Para nosotros, en el Dabar, la palabra. ¿Sabe que cada vez que utiliza la escritura, la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, utiliza la palabra Dabar? Entonces, mis hechos, sus hechos, los primeros y los postreros, están escritos en el Dabar de Dios, en la palabra de Dios. ¿A dónde voy a buscar qué es lo que quiero hacer? ¿En mi corazón tengo que buscarlo? No. En la palabra. En la palabra está lo que Dios quiere que yo haga, al principio y al final también. Para nosotros, cada uno de estos videntes, como lo llama ahí, ¿sí? A Samuel. Fíjese lo que significa Samuel. Póngale al nombre de Samuel. ¿Ese no es? ¿Por qué no aparece? Ahí está, ahí arriba. ¿Qué significa Samuel? Oído. Entonces, ¿dónde están mis hechos? Los primeros y los últimos. Están en el Dabar de Dios. O sea que yo tengo que poner en experiencia el oído. Pero para poder escuchar como Dios quiere que escuche. Usted sabe que la fe viene por el oír la palabra, por el oír el Dabar. Pero tengo que aprender a oírlo como Él quiere que lo oiga. A veces hemos sido cristianos de toda la vida, pero oigo lo que yo quiero oír. Veo que a veces, no sé por qué esa razón tan humana nuestra de que oímos lo que queremos oír. Claro, oímos lo que queremos, la interpretamos como queremos, el asunto que eso no dejará que yo sepa mis hechos, los primeros y los últimos. Por eso necesito de que mi oído se adiestre a oír como Dios quiere que oiga. Usted sabe que eso no es el oído natural. Tiene que ser el oído espiritual. Señor, dame un oído como el de Samuel, dice que era vidente. O sea, que tiene que ser un oído que a mí me deje ver lo que Dios quiere que yo haga. Tenemos que clamar por eso. Señor, dame un oído para que yo entienda, escuche y haga lo que vos quieras que yo haga. Quiero verlo, hacémelo entender. Que no me quede excluido porque yo me excluya. No es Dios el que está excluyendo a nadie. El Señor le dijo, ustedes están excluidos y van a terminar en un crujir de dientes. Usted sabe que crujir de dientes, de la impotencia cruje los dientes de un ser humano. No es Dios el que excluye, somos nosotros. El segundo libro es de Natán. El profeta Natán, no sé qué dice ahí, pero en el diccionario dice, a ver, póngalo, a ver si sale ahí algo. Ahí dice que significa profeta o nombre inspirado. Para los que les guste ir a los diccionarios, se darán cuenta que significa dado por Dios. Ahí está. Dado por Dios. O sea que
Como decían en la otra interpretación, es un profeta o un inspirado, pero no es lo mismo ser un profeta dado por Dios, inspirado por Dios. Usted sabe que el Señor muestra de que muchas veces como profetas nos hemos equivocado. Como profetas podemos llegar a tener un límite también. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, en parte profetizamos, porque en parte conocemos. Entonces, claro, cuando yo conozco en parte las cosas, profetizo, hablo de parte de Dios, inspirado por Dios, pero lo digo en parte, porque no conozco todo, que es a donde el Señor nos quiere llevar, que yo no me quede con las primeras cosas, que yo sepa el tiempo que estoy viviendo, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de esta. Tengo que estar preparado, tengo que prepararme, tengo que estar inspirado por Dios, pero con lo que Dios me ha dado. ¿Sabe que si nosotros nos fuéramos y nos quedáramos ahora y hacemos una prédica con lo que Dios nos ha dado, hay un montón? Busque, aquellos que les gusta buscar, se darán cuenta de que hay muchísimo en cuanto a cosas que Dios nos ha dado. Entonces es lo que tenemos que buscar en las Escrituras. Hay cosas que Dios nos ha dado, ya nos ha dado, y no podemos perderla porque pertenecen a nuestros hechos. Son nuestros hechos para lo primero y para lo postrero, cosas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza de que a él se le ha dado, ¿sí? Pero utiliza a título personal o como apóstol de que a él se le ha dado cierta autoridad que a otro no se le ha dado. Pero otras veces habla a título, ¿cómo se dice? Plural, ¿sí? General. Donde dice se nos ha dado. Entonces hay cosas que se nos ha dado a todos. Por ejemplo, ahí hay una cosa que se nos ha dado. Por eso le digo, búsquelo. Porque hay un montón de cosas que se nos ha dado y que no la utilizamos. Si no la utilizamos son hechos primeros y postreros que no los estamos utilizando. Por ejemplo, no se nos ha dado un espíritu. Entonces tengo que ver qué es lo que no se me ha dado y qué es lo que se me ha dado. Todo eso está en el libro. Está en las crónicas para un rey, preparadas para un rey. Los hechos primeros y los postreros, para que yo sea un primero y sea un postrero. Porque tengo que ser imitador de él. Tengo que estar hasta el último. Si yo no voy a ver lo que Dios me ha dado, yo saqué solamente una cosita, porque si no es que sería un cuento de nunca acabar, por eso se lo dejo como tarea para la casa, lo que Dios le ha dado. Si no vemos lo que Dios nos ha dado, no vamos a ser primeros. Pero hay cosas que si no vemos lo que Dios nos ha dado, no terminaremos siendo los postreros. ¿Sabe que una de las cosas que se ve en las Escrituras es que hay alguien que no permaneció en la palabra? Dice que fue perfecto en todos sus caminos, pero se le reclama que no permaneció. No permaneció en la palabra, lo recalcó Jesús. Y que era perfecto lo dice Isaías. ¿De quién hablaba? Del enemigo, del adversario. Entonces fíjese que podríamos transformarnos al final en adversario de Dios, en vez de aquellos que trabajan a favor de Dios, ser un adversario de Dios, porque hemos llegado a un momento en que somos perfectos en todo, dice terminado en sabiduría, acabado en sabiduría, para que después diga Jesús en el libro de Juan de que Él no permaneció en la palabra.
Entonces dejemos de verlo al diablo, a Satanás, como un hombre con cuerno y cola. Miremos un espíritu que no permanece en el plan eterno que Dios tiene para nosotros. Es un plan que Él tiene, el de poder permanecer en lo que Él nos ha dado. Lo que me ha dado está escrito en el libro de Natán. También dice que está Gad. ¿Se acuerda lo que significa Gad? A ver. No lo dice ahí, ¿no? Y en el 1464, que incluso la madre lo señaló, por eso le puso ese nombre. Invadir, atacar. Pero la madre lo señaló, creo que está en el libro de Génesis en el capítulo 30. A ver, fíjese. La madre le puso su nombre porque, a ver, bajemos hasta el último, hasta llegar a Gad, porque ese más abajo, ahí está. Y dijo Lea, vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Ponga la otra versión, a ver qué otra cosa tenemos como ventura. Tengo suerte. ¿Qué más? A ver, ponga otra. Pongan comparar y vemos. ¿Qué suerte he tenido? Y lo llamó Gad. ¡Qué suerte! Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Felizmente. ¡Qué afortunada! Ahí también dice otra cosa. La dicha. ¡Qué afortunada! ¡Qué suerte! Entonces, poder ver la dicha, la fortuna, lo aventurado, la buena aventura, ¿sí? La buena suerte, o como le quiera llamar, está en las Escrituras. Y están escritas para nosotros. Están escritas para nosotros para que nosotros vivamos los hechos primeros y postreros. Entonces, ¿por qué no vemos el bien que el Señor nos ha dado? La fortuna que tenemos. Una de las acepciones que fue en la que yo me quedé pegada una vez prediqué sobre eso, es de que vio la fortuna que Dios le ha dado. Somos ricos y no lo vemos. Se nos ha dado todo y no lo vemos. No lo vemos porque a lo mejor nos pasa como decíamos recién mientras cantábamos esa canción. ¿Se acuerda que Pedro caminó sobre las aguas y estuvo mirando la tormenta en vez de seguir mirando a Jesús, poniendo los ojos en Jesús, hubiera seguido caminando sobre las aguas y no se hubiera hundido en la tormenta? Entonces lo que necesitamos ver es que tormenta siempre va a haber. Podemos tener tormentas personales y tormentas en el mundo entero. El asunto de que yo sí puedo caminar sobre las aguas está destinado para nosotros. Tengo que creerlo, tengo que entenderlo. Quiero que no nos quedemos en ningún lugar. No podemos decir, yo hice porque entraría en los primeros. Yo hago y yo haré porque tengo que ser postrero. Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, tengo que ser el postrero. Amén. Amén. Quiero que oremos.
quiero que oremos para que vayamos avanzando cada año en cuanto a la primicia. Somos los primeros y somos los postreros. En tiempo, en lugar, en rango y en todo lo que el Señor nos ha enseñado. Un primicia da lo primero y lo mejor de lo que tiene. Lo primero y lo mejor de lo que tiene, no le da las cosas antiguas, por eso necesitamos ir creciendo y no quedarme con las cosas pasadas. No quedéis con las cosas pasadas. No se aferre a lo que hizo. Mire lo que está haciendo y lo que hará. Amén. Padre, te alabamos en esta hora. Te damos gracias por tu palabra. Porque en tu palabra, Señor, tenemos todos nuestros hechos. Los primeros y los postreros. Para hacer, para enfrentar situaciones, para poder ser más que vencedores. Padre, queremos ser de aquellos que hacen venir al Rey. No queremos ser de los postreros de ninguna manera en hacer venir al Rey. Nos sentimos, Padre, de tus huesos, de tu carne. Y queremos trabajar en pos de ser los primeros en hacer venir al Rey. Los primeros en hacer venir al Rey en los corazones de las personas. Pero no solo para que nazca el Rey en las personas, sino para que también después puedan crecer. El apóstol Juan dice en una de sus cartas: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y quiero que piensen esto, porque tenemos que llegar hasta el final. Tenemos que manifestar lo que hemos de ser. No me puedo conformar hasta donde he llegado. Se me está dando la gloriosa oportunidad de que siga manifestando y ayudando a manifestar a otros lo que hemos de ser. Aún predicando cosas que nosotros mismos quizás no vamos a alcanzar a ver, pero sí a predicarlas, a declararlas con esa confianza, con esa certeza y con esa fe. Señor, nos ponemos delante de tu presencia, porque queremos ser primeros y postreros. Oro por una iglesia, Señor, primicia. Primicia hasta el final. Y un primicia, y dentro de todas las frases que se utilizan los primeros y en las primicias, es la palabra también primogénito. Y quiero que lo tenga en cuenta. Somos primeros, somos primicias y somos primogénitos. Y una calidad que nos hace primogénitos es tener hijos menores, hermanos menores. Nadie puede ser primogénito si no tiene un hermano menor. Si no tengo un hermano menor, soy único. Y fíjese que ni él, porque él era el unigénito, pero no se quedó como unigénito. Se transformó en primogénito para darnos lugar a nosotros, para darnos espacio a nosotros.
de que también tuviéramos lugar en el reino. Señor, oro para una primicia nueva en este año. Para que todo lo que tú tengas que hacer, Señor, en nuestra vida, en nuestro entendimiento, Señor, en ese oído que tú quieres que tengamos, Padre, para poder desarrollar y manifestar al primero y al último, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey. Aleluya.